Vamos a resolver este ejercicio de resolución de triángulos. Nos piden encontrar la distancia, la altura de esta montaña y nos dan estos dos ángulos. Este acá de 45 que forman con el piso y este acá de 28 que forma con el piso. También nos dicen que la distancia que hay entre este punto y este otro punto es de 1 kilómetro. Lo primero que nosotros podemos hacer es mirar los triángulos que encontramos en la figura. Por decir algo, acá vemos un pequeño triángulo. Lo vamos a pasar acá. Entonces, ese triángulo vendría a ser este. Primero, acá tiene un ángulo recto. Esto nos facilita mucho los cálculos. Tiene este ángulo que está acá, que es de 45 grados. Un triángulo. Lo voy a hacer acá. Es este triángulo, donde nos están dando este ángulo de 28 grados. Los dos tipos de triángulos son distintos. Este es un triángulo recto y este es un triángulo oblicuángulo. Este tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto resolverlo es más sencillo de pronto que este que está acá. De este triángulo que está acá también nos están dando esta distancia, este lado mide 1 kilómetro. Y este ángulo de acá, aunque no nos lo están dando, nos están diciendo que de aquí a acá hay 45. Pues sabemos que de aquí a acá hay 180, podría 180, restándole estos 45, me daría el ángulo de acá, es decir, el ángulo de acá. 180 menos 45 nos da 135. Es decir, que este ángulo lo puedo obtener fácilmente. Y ya teniendo estos dos ángulos de un triángulo, sin importar si es rectángulo o oblicuángulo, puedo encontrar este otro ángulo de acá, teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. O sea que 180 menos 135 menos 28 nos da 17 grados. De esa manera me doy cuenta que de este triángulo, que es del que más tengo datos, tengo los tres ángulos y un cateto, pues voy a empezar a trabajar por este lado. Para resolver este tipo de triángulo puedo utilizar la ley del seno. Voy a llamar a este ángulo de acá, lo voy a llamar A. Y voy a encontrar esta distancia que está acá, que vendría siendo el cateto opuesto a A. Lo voy a colocar como A minúsculo. ¿Por qué voy a buscar esta distancia que está acá? Porque si nos damos cuenta, esta distancia la comparte este triángulo con este otro acá, es decir, esta A es esta misma A. Acá lo podemos observar, este pequeño triángulo comparte este cateto con este otro triángulo. Este vendría siendo A. Si yo tengo A y tengo este ángulo que está acá, puedo encontrar la distancia H, que es la que el ejercicio me exige que encuentre, H. Entonces, aplicando esta fórmula nos quedaría seno de A, pero A ¿cuánto vale? 28, que es el ángulo que yo voy a tomar, sobre A, todavía no sé cuánto vale A, igual A, tengo este otro ángulo y tengo este cateto que está acá, o sea que puedo tomar seno de este ángulo, lo voy a llamar B. Si este lo llamo B, este lado de acá lo voy a llamar B minúsculo. Seno de B, B es 17, sobre
B, y B vale 1. Seno de 28,46 sobre A, que no sé cuánto es, igual a seno de 17, 0,29 sobre. Este término lo paso a multiplicar acá, 0,46 por 1, pues me queda lo mismo, 0,46, igual a esta A que está dividiendo, la pasamos a multiplicar, A por 0,29. Este 29 acá que quedó multiplicando lo pasamos a dividir, 0,46 dividido 0,29 igual a 0,46 entre 0,29 nos da 1,60. Es decir que esta distancia que está acá, este cateto de este triángulo, es igual a 1,60 kilómetros. Decíamos que esta distancia es esta misma porque acá nos muestra el gráfico que comparten este lado los dos triángulos, entonces A es igual a 1,60 kilómetros. Con estos dos datos yo observo acá cuál de estas relaciones me maneja estos dos datos. Pero ¿cuáles son estos dos datos? Si nosotros los hacemos acá, observamos que este ángulo está formado por este lado que está acá, que es la hipotenusa de este triángulo. ¿Cómo sé que es la hipotenusa? Porque es la que queda opuesta al ángulo de 90. Ya tenemos nuestro ángulo de 90, o sea que esta es la hipotenusa. Ese es uno de los datos que tengo. Tengo el ángulo también y necesito encontrar h, que es la distancia de aquí a acá, que es la altura que me están pidiendo. Entonces vamos a observar cuál relación nos maneja el opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Tenemos que seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Esta no puede ser. Entonces decimos seno del ángulo, pero el ángulo que estoy tomando es 45 grados, que nos lo entregaron acá. Recordemos que este es este triángulo. Lo vamos a enmarcar. Estamos trabajando este triángulo. Seno de 45 igual a, miramos acá, opuesto del ángulo, h no sabemos, es lo que vamos a encontrar, sobre la hipotenusa que la acabamos de encontrar, 1,60. Seno de 45, 0,7 igual a h, y este 1,60 igual a h sobre 1,60. Este 1,60 lo pasamos a multiplicar, entonces nos quedaría 1,60 por 0,7 igual a h. Este 1,60 está. La multiplicación de estos dos nos da 1,13 kilómetros es igual a h. Es decir, que la altura de la montaña, esta que está acá, que es esta misma distancia de acá, es 1,13 kilómetros. Bien, el enunciado del ejercicio nos dice: tenemos una colina de 420 metros de altura, tenemos simbolizada la colina, la altura 420 metros y el ángulo de elevación desde el punto A es 45 grados. Es decir, si desde el punto A observamos la parte alta de la colina, simbolizada con el punto P, ángulo de 45 grados. Debemos hallar la distancia entre el punto de observación y la parte alta de la colina. Nada más echar un vistazo al dibujo,
Triángulo rectángulo. Es evidente que estamos ante un triángulo rectángulo. Me dan como dato conocido un ángulo de ese triángulo. Consiguientemente, vamos a intentar mediante razones trigonométricas. O el seno de 45 o el coseno de 45 o la tangente de 45 grados. Vamos a ver cuál de las tres razones deberíamos elegir. Sentido común, mirad. Triángulo rectángulo. Este es mi ángulo de referencia de 45 grados donde debo prestar la atención. Y detalle, respecto de este ángulo conozco el cateto opuesto y me piden la hipotenusa. Evidentemente el seno se define como cateto opuesto partido de hipotenusa. Vamos a tomar el seno para hallar de forma rápida la distancia pedida a AP. Seno de 45. Sabemos el valor del seno de 45, raíz de 2 partido por 2, ha de ser igual al cateto opuesto, en este caso H, 420 metros. No voy a poner las unidades, no es necesario para resolver el ejercicio, las ponemos al final. Cateto opuesto, 420, entre la hipotenusa que toma el valor X. Típica ecuación. Multiplicamos en cruz, raíz de 2 multiplicado por X igual a 2 por 420, 840. Despejo la X en la expresión, raíz de 2 que pasa dividiendo, 840 partido de raíz de 2. Racionalizo la expresión, multiplicamos numerador y denominador por la raíz de 2, quedaría 840 raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 sabemos que toma el valor 2. Podemos simplificar la expresión, valor de X, que es el valor que nos han pedido, dividimos entre 2, 420 raíz de 2 metros es el valor pedido. Ejercicio resuelto. Bien, ahora les hablaré sobre las identidades para el ángulo doble, mitad y triple. Estas identidades, para empezar, las del ángulo doble, nacen de los ángulos compuestos, de las identidades habladas en la clase anterior. Bien, una vez que se han hecho las demostraciones, llegamos a concluir en lo siguiente, que la razón seno del ángulo doble equivale a lo siguiente. Si nosotros tenemos un ángulo, lo podemos descomponer en dos partes, ¿no? Digamos, si esto es 60, yo puedo decir 2 por 30. Veamos a qué equivale. Esto siempre va a equivaler al decir 2 por el seno del ángulo por coseno del ángulo. Ahora, si queremos encontrar el coseno del ángulo doble, de la misma manera, a través de su demostración, se llegó a la conclusión de que equivale a coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado del ángulo. Si queremos encontrar la tangente del ángulo doble, esto será igual a un cociente. En el numerador diremos 2 por la tangente del ángulo sobre 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo. Bien, existen algunas otras identidades que van a ser derivadas de estas. Ahora, estas son las tres principales. Veamos en nuestro ejemplo. Nos piden calcular 2 por seno de 15 y por coseno de 15. Si relacionamos este ejercicio con la primera identidad, nos daremos cuenta que se trata 2, se repite, y el ángulo alfa viene a ser 15. Quiere decir que estamos trabajando con lo siguiente. Esto equivale a decir a 2 por
15, que esto es igual a 30 grados. Entonces diremos que este ejercicio equivale a decir seno de 30 grados. O también se puede decir que esto es igual a su valor numérico. Seno de 30 grados es igual a 1/2. Es decir, que 30 grados se ha descompuesto es el doble de 15. Y acá se observa que se ha distribuido 15. Todo esto se reduce a decir seno de 30 grados. Todo este producto equivale a 1/2. Bien, ahora pasamos a explicarte las identidades del ángulo mitad. Un ángulo también se puede expresar a través de su mitad. Para la razón seno diremos seno del ángulo mitad. Esta identidad equivale a decir más menos la raíz, y dentro de la raíz un cociente, donde aquí ponemos 1 menos coseno del ángulo. Todo sobre 2. Para la razón coseno del ángulo mitad, de la misma manera diremos más menos la raíz también de un cociente, en este caso 1 más coseno de alfa dividido entre 2. Si queremos encontrar la tangente del ángulo mitad, también equivaldrá a decir más menos la raíz de un cociente. En el numerador pondremos 1 menos coseno del ángulo alfa sobre 1 más coseno del ángulo alfa. Estos signos llevarán más o llevarán menos de acuerdo a la ubicación del cuadrante donde se encuentre el ángulo mitad, respectivamente, para sus razones que están ahí. También podemos encontrar la tangente del ángulo mitad igualando a cosecante del ángulo alfa menos la cotangente del ángulo alfa. De la misma manera encontraremos la cotangente del ángulo mitad, que será igual también a la cosecante del ángulo alfa más la cotangente del ángulo alfa. Veamos nuestro ejercicio. Nos piden calcular la cotangente de 15. Entonces diremos lo siguiente: en vez de decir cotangente de 15, lo expresamos en forma de mitad, es decir, 30 entre 2. Esto equivale a decir cotangente de 15. ¿A qué va a ser igual? Utilizamos cualquiera de estas dos, especialmente la segunda. Como ya hemos identificado el ángulo, diremos cosecante de 30, ¿no? Como aquí. Más la cotangente también de 30. Si encontramos los valores, la cosecante de 30 equivale a 2 y la cotangente de 30 equivale a la raíz cuadrada de 3, que son valores ya conocidos de los ángulos de 30 grados. Ahora pasaré a explicarte identidades triple. Para el ángulo triple también diremos de la siguiente manera: seno del ángulo 3 alfa. Esto equivale a decir 3 por el seno del ángulo alfa menos 4 por seno elevado al cubo de alfa. Si queremos encontrar el coseno del ángulo triple, también diremos 4 por coseno al cubo del ángulo alfa menos 3 por coseno del ángulo alfa. Encontrar la tangente del ángulo triple. Esto también equivale a decir un coseno por la tangente alfa menos alfa. Esto no menos
es por la elevada al ángulo alfa. Con estas tres identidades podemos que competan al ángulo triple. Veamos, calcular esta operación. Se observa que tenemos 20 y 20, ¿sí? Y acá el triple y 4. Si relacionamos con la primera identidad, se trata de lo mismo. Tenemos 3 y seno, ¿sí? De alfa, y acá está seno al cubo también de alfa, del mismo ángulo. Por lo tanto, diremos que esto se trata del triple de 20. Entonces, todo esto se va a reducir a decir seno de 60. O también seno de 3 por 20, que equivale a lo mismo. Y nosotros ya conocemos que el seno de 60 es igual, entonces diremos seno de 60 grados va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. De esta manera, así puedes reconocer, pero antes tendrás que memorizarte toditas las identidades y practicar ejercicios para poder reconocer y poderlas utilizar. Con estos tres ejemplos, ahora puedes hacer tu práctica. Vamos a trabajar con las identidades trigonométricas. La primera que vamos a resolver es 2 por 1 menos coseno cuadrado alfa más coseno cuadrado alfa es igual a 1 más seno cuadrado alfa. Bueno, en las identidades trigonométricas lo primero que tenemos que hacer es elegir uno de los dos lados con el cual vamos a trabajar, y una vez que elegimos ese lado, con ese efectuamos todas las transformaciones y cambios hasta llegar a obtener el otro lado, y ahí decimos entonces que se ha cumplido una identidad. En este caso vamos a elegir el lado izquierdo, que es el que tiene más elementos que nos permiten hacer transformaciones y operaciones para poder llegar entonces a lo correspondiente en el lado derecho. Ya, lo primero entonces, este paréntesis 1 menos coseno cuadrado alfa corresponde a seno cuadrado alfa, que está dentro de las identidades fundamentales, más, y el coseno cuadrado alfa lo vamos a transformar en 1 menos seno cuadrado alfa. Y estas transformaciones las estoy haciendo, como sé que tengo que llegar a una suma en la cual está compuesta por seno alfa, entonces en este lado me conviene tener todos los elementos también basados en seno alfa. 2 seno alfa menos 2 seno cuadrado alfa menos seno cuadrado alfa es un seno cuadrado alfa más 1. Bueno, y ahí vemos entonces que trabajando con uno de los lados llegué a obtener el otro lado, y ahí queda entonces verificada la identidad. 2. 1 más seno alfa multiplicado por 1 menos seno alfa es igual a coseno cuadrado alfa. En este caso entonces, conveniente trabajar con el lado izquierdo, donde hay que efectuar una operación, una multiplicación, para poder llegar entonces a coseno cuadrado alfa. Inicio el trabajo en el lado izquierdo multiplicando. Vemos que aquí es el producto de una suma por su diferencia. 1 por 1, 1, menos seno alfa por seno alfa es seno cuadrado alfa, y 1 menos seno cuadrado alfa es coseno cuadrado alfa. Y ahí llegamos a establecer la identidad con el lado derecho. Otro ejercicio: coseno alfa dividido cotangente alfa igual a seno alfa. Eso es lo que tenemos que verificar. Dejo coseno alfa de la misma forma, y la cotangente alfa la transformo de acuerdo a su definición: coseno alfa dividido seno alfa.
efectúo la división, producto de extremos y medio. El producto de los extremos es coseno alfa multiplicado por seno alfa dividido y coseno alfa por 1 coseno alfa, lo que me permite simplificar los cosenos y llegar a seno alfa, que corresponde entonces a lo que teníamos que llegar para establecer que esta identidad es la correspondiente. Bien, vamos con la llamada fórmula fundamental de la trigonometría. La fórmula fundamental nos dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces vamos a hacer una demostración de que esta fórmula es cierta, pero primero una advertencia. Fijaros, en términos matemáticos, esta expresión evidentemente es una potencia. En concreto, el exponente de la potencia es 2 y la base de la potencia es seno de alfa. Pero los matemáticos prefieren indicar este tipo de expresiones de esta otra forma: seno elevado al cuadrado de alfa. Repetimos, la expresión seno cuadrado de alfa es una potencia, pero los matemáticos, para evitar el poner paréntesis, prefieren expresarla de esta otra forma, aunque su significado a todos los efectos es una potencia. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a ver el significado de la fórmula fundamental de la trigonometría. En el fondo es muy sencillito de deducir. Fijaros en lo siguiente: seno de alfa. Por definición, el seno es cateto opuesto. Tenemos un triángulo rectángulo, ángulo de referencia, y el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa. A partido por c, y evidentemente está elevado al cuadrado, más coseno, por definición trigonométrica, cateto contiguo partido de hipotenusa, b partido por c y elevado al cuadrado, igual a 1, que puedo suponerlo 1 elevado al cuadrado. Operamos las expresiones, quedaría a cuadrado partido de c cuadrado más b cuadrado partido de c cuadrado igual, no es necesario en el fondo expresar el cuadrado porque lo vamos a deducir de otra forma. Y si os dais cuenta, en estos términos aparece c cuadrado en vez de 1 como un denominador, c cuadrado entre c cuadrado. Anulamos todos los términos del denominador y nos queda esta expresión matemática que evidentemente os ha de resultar a todos conocida. Es el teorema de Pitágoras, es decir, cateto cuadrado más cateto cuadrado igual hipotenusa cuadrado. Luego, consiguientemente, la denominada fórmula fundamental de la trigonometría se basa en el teorema de Pitágoras, fórmula que hemos demostrado que evidentemente es cierta. Y una curiosidad matemática: esta fórmula tiene unas variantes. Consiste en lo siguiente: si a los tres términos de la expresión los divido entre seno cuadrado, nos quedaría seno cuadrado entre seno cuadrado igual a 1, más coseno cuadrado entre seno cuadrado. Daros cuenta que coseno entre seno es cotangente coseno cuadrado entre seno cuadrado, quedaría cotangente cuadrado igual 1 partido del seno. En este caso estamos dividiendo entre seno cuadrado, luego 1 entre seno cuadrado, inversa del seno, cosecante, luego cosecante cuadrado. Siguiente variante de esta fórmula. La hemos obtenido dividiendo todos los términos entre seno cuadrado. Divido todos los términos entre coseno cuadrado. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, tangente cuadrado. Coseno cuadrado entre coseno cuadrado quedaría 1, y 1 partido de coseno cuadrado
sabemos que la inversa del coseno es la secante, luego 1 entre coseno cuadrado quedaría secante cuadrado de alfa. Entonces, resumen a esta lámina: fórmula fundamental de la trigonometría, la propia expresión indica la importancia que tiene, es la fórmula fundamental, el valor del seno al cuadrado más el valor del coseno al cuadrado, referidos al mismo ángulo, igual a 1. En el fondo, teorema de Pitágoras camuflado. Y dos fórmulas que se pueden deducir, que hemos expresado en la parte de abajo de la lámina, dividiendo todos los términos o entre seno cuadrado o entre coseno cuadrado. Tema con... En un triángulo rectángulo ABC, el cateto AC mide 12 centímetros y el cateto BC mide 5 centímetros. Hallar las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Vamos a hacer un dibujo de un triángulo rectángulo para ubicar la información que nos está dando el problema. Allí tenemos el triángulo rectángulo. El problema nos dice que el cateto AC mide 12 centímetros y que el cateto BC mide 5 centímetros. Como podemos ver aquí, la letra que tienen en común los dos catetos es la letra C, por lo tanto C va a ser el vértice del triángulo donde está el ángulo recto. Vamos a colocar aquí la letra A para que el cateto AC, que es el mayor, el de 12 centímetros, corresponda con el dibujo, y aquí colocamos la letra B para que el cateto BC, que es el menor, también corresponda al dibujo. Allí tenemos entonces ubicada la información que nos da el problema. Nos piden encontrar las 6 funciones trigonométricas de este ángulo que es B, pero nos hace falta conocer el valor de la hipotenusa. Entonces allí es cuando vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, vamos a llamarla AB al cuadrado, va a ser igual a este cateto al cuadrado más el otro cateto 12 al cuadrado. Vamos a resolver entonces esta expresión para AB. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado son 144. Nos queda entonces que AB al cuadrado es igual a 169. Sacamos raíz cuadrada a los dos lados para poder despejar AB, y la raíz cuadrada de 169 nos da 13 y por acá nos da AB. Conclusión: la hipotenusa tiene un valor de 13 centímetros, el lado AB. Bien, ya con los tres lados conocidos, vamos a aplicar entonces lo que se llama SOHCAHTOA, que es la técnica para recordar lo que es seno, coseno y tangente. Vamos a sacar entonces el seno del ángulo B. Pongámosle un techito aquí al ángulo B. Entonces aplicamos la relación que dice acá. Seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a B vale 12 y la hipotenusa del triángulo vale 13. Entonces el seno del ángulo B vale 12/13. Esa fracción queda así porque no se puede simplificar. De una vez podemos sacar la recíproca del seno, que es la función cosecante. Cosecante de B va a ser igual a invertir esta fracción, porque cosecante es 1 sobre seno de B. Por lo tanto nos va a quedar 13/12. Vamos con el coseno. El coseno del ángulo B, según lo que dice acá, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo B es este cateto que vale 5. Es el cateto que hace contacto con el ángulo. Entonces sería cateto adyacente 5 sobre la hipotenusa que vale 13. La recíproca de el coseno va a ser la función secante, y secante del ángulo B va a ser igual
a invertir esta fracción, es decir, 13 quintos. Vamos finalmente con la tangente del ángulo B. Tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo B vale 12 sobre el cateto adyacente al ángulo B, que es el que vale 5. Ya tenemos entonces la tangente. Invirtiendo esto nos da la cotangente del ángulo B, que sería entonces igual a 5 doceavos. Y de esta manera tenemos entonces las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. En este problema tenemos un rectángulo donde cada uno de sus lados mide, bueno, este mide 13.5 y este mide 8.7. Obviamente, como es un rectángulo, bueno, pues los ángulos internos valen 90 grados. Y pues este vale 8.7 y el de arriba también vale 13.5. O sea, estos son iguales y estos son iguales. Entonces, si tú trazas la diagonal de este rectángulo, te pregunta que cuánto valen los ángulos que son divididos por la diagonal. Obviamente, pues por ser paralelas, ya sabes que este ángulo también sería este de arriba y este pues sería este. Pero eso no lo vamos ahorita a utilizar. Nada más de este rectángulo, si tomamos la mitad del rectángulo, tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Tenemos este. Este vale, vamos a poner beta, no sé cuánto vale, ni este tampoco, pero yo sé que este lado vale 8.7 y el de abajo vale 13.5. Entonces, bueno, pues voy a tomar cualquier ángulo, ¿no? Vamos a poner este de abajo. Dale la misma. Bueno, ¿qué datos tengo? Este sería el cateto opuesto, porque es el de los catetos, es el que está enfrente, y obviamente para este ángulo sería este el cateto adyacente. Entonces, si yo quiero encontrar este ángulo, ¿qué función involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues sería nada más la tangente. Así que me voy a poner cateto opuesto adyacente. Entonces, tangente de alfa es igual a 8.7, que es cateto opuesto, entre cateto adyacente, que esto es igual a 0.64. Y para quitar la función tangente tengo que aplicar el arcotangente aquí, o el tangente a la menos 1, como sale en la calculadora. Así que si le aplico tangente a la menos 1 o arcotangente a 0.64, finalmente llego que el ángulo vale aproximadamente 32.61 grados. Aproximadamente, ya salió muy abajo, ¿no? Vamos a ponerlo, a ver, por aquí, aquí. Alfa vale 32.61 grados. Entonces, para este ángulo lo único que tengo es cateto opuesto adyacente. La única función que me sirve es tangente. Lo dividí y le apliqué para quitarle la función tangente. Tangente a la menos 1. Y ya me da el valor del ángulo, que este vale 32.61. Así que si yo quiero encontrar el valor del otro ángulo, pues nada más me tengo que preguntar cuánto le falta para llegar a 90. Así que beta es igual a 90 menos 32.61 y el otro ángulo vale 57.39 grados. Entonces ya encontré que este vale 32.61 y este vale 57.39 y ya terminé. Este problema habla de un árbol que mide 14 metros, así que la altura es de 14 metros. Vamos a ponerlo aquí. Es 14 metros. Y dice también que proyecta una sombra de 8.5, así que tomando esto como referencia, toda la sombra es, bueno, si esto es 14, pues vamos a por aquí, ¿no? 8.5, ¿no? Bueno, esto es 8.5. Entonces dice, ¿qué ángulo de inclinación tendrán los rayos solares en ese momento? Bueno, vamos a suponer que llegara así. Entonces obviamente de este problema tenemos el siguiente triángulo. Tenemos que este es 8.5, este es 14. Siempre de un problema hay que buscar la figura del triángulo rectángulo para poderlo resolver. Bueno, aparentemente me está preguntando este ángulo, lo voy a llamar teta. Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo de este triangulito que tengo aquí? Me pregunto, ¿qué datos tengo? Yo sé que el lado que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto y este pues sería el cateto adyacente. La hipotenusa no me lo están dando. Así que, ¿qué función involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente? Pues nada más es la tangente. Así que tangente de ese ángulo es igual a 14 entre 8.5. Haciendo la división cabe 1.64.
y quitando la función tangente, el puro ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 1.64. Esto es para encontrar el valor del ángulo. Y finalmente tengo que vale 58.62 grados. Así que pues como es la única función que pude aplicar, de ahí despejé el ángulo quitándole tangente y acá pasándole a la menos 1. Y descubro que el ángulo vale 58.62 grados. En este problema tenemos un jet que despega describiendo una trayectoria recta y forma un ángulo de 18 grados con respecto al suelo. Así que vamos a poner que tenemos aquí el suelo. Y pues dice que despega un jet con un ángulo de 18. Vamos a poner que aquí está el jet, ¿no? Este es el jet. Y dice que ¿qué distancia ha volado cuando alcanza una altura de 750 metros? Así que esta altura, vamos a suponer que esta altura es de 750 metros. Y me preguntan qué distancia ha volado, o sea, desde el inicio hasta que lleva 750 metros, ¿cuánto vale X? Así que, bueno, necesitamos borrar también el enunciado para poderlo resolver. Una vez borrado, pues tenemos que pasar este problema a un triángulo. Así que tenemos el triángulo rectángulo, que este vale X, es mi variable. Este vale 750 y este ángulo vale 18. Así que si este es el ángulo de referencia, el de enfrente se llama cateto opuesto, este se llama hipotenusa y este pues ahorita no lo meten, ¿no? Así que ¿qué función involucra cateto opuesto e hipotenusa? Pues es el seno, así que seno de 18 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Ya habíamos visto este tipo de despejes. Este lo pasamos para abajo y este lo pasamos hacia arriba. Eso es una propiedad de las fracciones o de los racionales, ¿no? Expresiones racionales. Podemos hacer esto. Imagínense que tienen uno aquí. Siempre cuando tienes dos fracciones se puede voltear una diagonal. Así que me quedaría X igual a 750 entre seno de 18. Utilizando seno de 18 en la calculadora vas a llegar a que es .309. 750 entre .309. Haciendo esa división, X es igual a 2427.18 metros. Bueno, esa es la altura. Bueno, perdón, esa es la distancia que ha recorrido el jet desde el inicio hasta alcanzar la altura de 750. En longitud de arco aprenderemos a hallar la longitud de un sector circular de una circunferencia. Como puede ver en la imagen, el ángulo, el radio y la longitud tienen una estrecha relación. Es por eso que utilizaremos la siguiente técnica para acordarnos de esta relación. Diremos, si queremos hallar la longitud del arco, en este triángulo, tapamos la longitud y decimos, longitud aquí es igual al ángulo por el radio, ¿no? Si queremos hallar el ángulo de este sector circular, tapamos el ángulo y decimos, ¿a qué es igual el ángulo? Longitud entre radio. Longitud entre radio. Y si quiero hallar el radio, tapo el radio y diría, ¿a qué es igual el radio? Longitud entre ángulo. El radio sería igual entonces longitud entre radio. Tengan algo muy importante aquí, que este ángulo de este sector circular tiene que estar en la medida de sistemas en radianes. Eso quiere decir que si está en sexagesimales el ángulo lo hay que convertir a radianes. Si está en centesimal hay que convertirlo a radianes. ¿De acuerdo? Listo. Calcular X en el siguiente gráfico, donde el radio es igual a 4 y el ángulo es 20 grados sexagesimales. Como nos pide calcular X, claramente podemos ver que X es la longitud del sector circular.
Ahora, el radio es 4 y el ángulo es 20 grados sexagesimales. Tenemos que convertirlo porque este ángulo siempre tiene que estar en radianes, dijimos, ¿no? Entonces convertimos 20 grados sexagesimales a radianes. 20 grados, lo multiplicamos por una fracción, ya saben, ¿en qué grados está? En sexagesimal. Sexagesimal, ¿cuánto vale? 180. Y en el numerador, al grado que queremos convertir. Queremos convertir a radianes. ¿Radianes cuánto vale? Pi. Procedemos a la simplificación. 0 con 0 se van, quedaría 2 y 18. Mitad de 2, mitad de 18, 1, 9. Y finalmente tendríamos entonces 1 por pi, pi. Y en el denominador 9. Bueno, ya convertimos. Ya sabemos que el ángulo vale pi novenos. Lo que nos pide hallar es x. Tendríamos que usar nuestra técnica, ¿no? Tapamos longitud. ¿Longitud a qué es igual? Al ángulo por el radio, ¿no? El ángulo por el radio. Listo. Pero la longitud, ¿cuánto vale? X. El ángulo, ¿cuánto vale? Pi novenos. Y el radio, 4. Listo. Entonces, por lo tanto, tendríamos 4 por pi, 4 pi novenos, que sería la respuesta. Calcular R, en este caso el radio, en el siguiente gráfico donde el ángulo es igual a 30 grados sexagesimales y la longitud 2pi. Igual, el ángulo es 30 grados sexagesimales, la longitud es 2pi. Como les dije que este ángulo tiene que estar siempre en radianes, en sexagesimales, lo convertimos. Convertir, no, en este caso sería 30, ¿no? 30. 30 grados sexagesimales, a que lo multiplicamos por una fracción. Sería en el denominador 180 y en el numerador al grado que queremos convertir, en este caso radianes, ¿no? 0 con 0 se van, quedaría 3 y 18, tercia 1, tercia 18, 6, ¿no? Nos quedaría entonces 1 por pi, pi, y en el denominador 6. Entonces diríamos 30 grados sexagesimales es igual a pi sextos. Ya tenemos el ángulo convertido a radianes. Ahora, como podemos ver en nuestra formulita, queremos hallar el radio. ¿El radio a qué es igual? A longitud sobre el ángulo. ¿Cuánto vale la longitud? 2pi. ¿Cuánto vale el ángulo? Pi sextos. Se sobreentiende que 2pi tiene en denominador la unidad. Hacemos medios con extremos. Diríamos, ¿no? 2pi por 6, 12pi. 1 por pi, pi. Quedaría entonces 12pi entre pi. Simplificamos, pi con pi se irían y que quedaría 12. Por lo tanto diríamos el radio que es igual a 12. En este caso calcularemos ahora el ángulo. Nos dice que el radio es igual a 2. La longitud, pi medios. Bueno, utilizamos nuestra técnica, tapamos el ángulo a que es igual a longitud entre radio, ¿no? Longitud entre radio. Reemplazamos. ¿Longitud cuánto vale? Claramente podemos ver que vale pi medios. ¿Y cuánto vale radio? 2. Se sobreentiende que 2 tiene en el denominador la unidad y utilizamos medios con extremos. ¿Eso a qué sería igual? Pi por 1 nos quedaría pi. 2 por 2, porque son los medios, serían 4. El ángulo, ¿cuánto sería? Pi cuartos. Por lo tanto, diríamos que el ángulo es igual a pi cuartos. Calcular el perímetro del sector A o B. Como pueden observar en el gráfico, A o B
es un sector circular. Y si nos pide el perímetro, nos está pidiendo que hallemos la longitud y los dos radios que tiene, ¿no? En este caso, la longitud vale 3x más 16 y el radio x más 3. Utilizamos la misma metodología. Tapamos el ángulo que es igual a longitud sobre radio, ¿no? Longitud sobre radio. Entonces diríamos, el ángulo, ¿cuánto vale en el gráfico? X. ¿Cuánto vale la longitud? 3x más 16. Entre radio. ¿Radio cuánto vale? X más 3. Estamos utilizando la fórmula. Listo. X más 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Tendríamos X por X más 3 es igual a 3X más 16. X por X, X al cuadrado. X por 3, 3X. Eso es igual a 3X más 16. Como en ambos miembros hay 3X, lo simplificamos y nos quedaría X al cuadrado es igual a 16. Está como exponente, pasa como raíz, sería X es igual a raíz de 16. Raíz de 16, ¿cuánto es? 4. Ya sabemos cuánto vale X, valdría 4. ¿Qué nos pide? El perímetro. El perímetro, como dijimos, es la suma de 3X, de X más 3, más X más 3, más 3X más 16, que sería todo el perímetro de nuestro sector circular. Pero ustedes saben que X vale 4. Reemplazan el valor, ¿no?, de 4 a X. Y si sumamos, nos quedaría un valor de 42. Por lo tanto, digamos que el perímetro es igual a 42. Tengan algo en cuenta que tienen que reemplazar el valor de X. X vale 4. Acá sería 7. Más 7. 14. 3 por 4, 12 más 16, que la suma va a ser en total entonces 42. Calcular el radio de una circunferencia tal que un arco de 15 centímetros de longitud, quiere decir que longitud de arco, subtiende un ángulo de 3 radianes. Bueno, tendríamos entonces este gráfico, ¿no?, donde nos dice que el ángulo es 3 radianes y la longitud 15 centímetros. Queremos hallar el radio. Utilizamos la misma metodología. Tapamos radio que es igual a longitud sobre el ángulo. ¿Cuánto vale la longitud? 15. Y el radio 3. Finalmente, 15 entre 3, 5. La respuesta sería que el radio es igual a 5. El enunciado del problema nos dice, nos dan un triángulo rectángulo, supuestamente este es el ángulo recto, y me dan como datos el valor de PQ, que mide 3 centímetros, el seno del ángulo alfa, que vale 1/2, y nos mandan hallar el valor de PR. Valor de PR, valor desconocido que debemos hallar. Vamos a nombrar los elementos del triángulo. Tenemos el vértice P, este sería el lado P, vértice Q, el opuesto, el lado Q, y vértice R, el opuesto sería, en este caso, el lado R. Datos del problema, PQ, que se corresponde a R, 3 centímetros. El seno de alfa, es decir, el seno del ángulo alfa, toma el valor 1/2 y nos mandan a hallar el segmento PR. Segmento PR, o lo que es lo mismo, debemos hallar el valor de Q. Yo he puesto el mismo triángulo en otra posición, repito, mismo triángulo, pero en una posición que facilita más hallar las razones trigonométricas. Vértice P se corresponde con el lado P, vértice Q se corresponde con el lado Q, vértice R se corresponde con el lado R.
Vamos a recordar que R, 3 centímetros. Y nos mandan a hallar el valor de Q. No conocemos el valor de Q. Antes de empezar el razonamiento, vuelvo a repetir. Podríamos resolver el triángulo partiendo de esa posición, pero he preferido orientarlo de esta forma. Mismo triángulo, orientado de distinta manera. Empezamos a razonar. Triángulo rectángulo, ángulo recto, ángulo de referencia, en este caso, el ángulo alfa, cuyo seno es conocido. Repetimos, si conocemos el seno de alfa, nosotros sabemos que por definición trigonométrica el seno de un ángulo es cateto opuesto partido de hipotenusa. Si nos vamos a la figura, cateto opuesto, tenemos el ángulo alfa. Cateto opuesto es P. Partido de la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es Q. No conocemos P, no conocemos Q, tenemos problemas para aplicar el seno. Pero fijémonos en un detalle. Nosotros conocemos el seno del ángulo. Este es el ángulo de referencia. Y como dato, me dan este cateto, que es el cateto contiguo o también llamado cateto adyacente. Sería bueno conocer el valor del coseno para poder incluir esa razón trigonométrica. Repetimos, vamos a hallar el coseno del ángulo. Si sabemos que el seno de alfa toma ese valor, es evidente que la fórmula fundamental de la trigonometría, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Seno de alfa, valor conocido, 1/2. Como está al cuadrado, nos quedaría 1/4 más coseno cuadrado de alfa, en este caso igual a 1. Despejamos coseno cuadrado de alfa, 1/4 que pasa restando, 1 menos 1/4, evidentemente 3/4. Raíz cuadrada en los dos miembros, nos queda que el coseno de alfa es igual a la raíz de 3 partido por 4. Voy a simplificar la expresión, coseno de alfa, raíz de 3 partido de raíz de 4, que es 2. Tenemos el valor del coseno de alfa, raíz de 3 partido por 2. Consiguientemente, vamos a recordar, si nosotros en nuestro triángulo utilizamos el coseno de alfa, obtenemos la siguiente expresión. Coseno de alfa, cuyo valor es conocido, por definición trigonométrica es cateto contiguo, que vale 3, entre la hipotenusa, que es el valor que me piden. Conozco el coseno de alfa, raíz de 3 partido por 2. Igual a 3 partido por Q. En este momento, ecuación extraordinariamente sencilla. Multiplicamos en cruz, nos queda Q por raíz de 3, o raíz de 3 por Q, igual a 2 por 3, evidentemente 6. Despejo Q en la expresión. Raíz de 3, que pasa dividiendo. 6 partido de raíz de 3. Conviene racionalizar la expresión. Multiplico por raíz de 3, numerador y denominador. Quedaría 6 raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 daría 3. Simplifico la expresión, 2 raíz de 3 centímetros, valor de Q en la expresión. Es decir, Q toma el valor 2 raíz de 3 unidades centímetros. Resumen al contenido de este ejercicio. Puede parecer un poquito lioso, vamos a recordar los pasos. Me dan este triángulo, lo ordeno para que me resulte más fácil, y razonamiento matemático. Me dan el seno de alfa. Yo no puedo utilizar el seno de alfa para hallar el valor de Q. Teníamos dos incógnitas. Es evidente
que si tengo el ángulo alfa y me dan como conocido el cateto contiguo o cateto adyacente, puedo utilizar el coseno e incluso podría haber utilizado la tangente, porque tangente de alfa, una de sus definiciones es cateto opuesto entre cateto contiguo. Siempre que podamos, vamos a utilizar seno y coseno. Conocido el coseno, extraordinariamente sencillo resolver el ejercicio resuelto. Resolver un triángulo rectángulo, chicos, significa poder hallar todas nuestras incógnitas. En este caso, nuestros datos son la hipotenusa y uno de los ángulos agudos. Lo primero que podemos hallar es nuestro ángulo agudo restante, porque sabemos de una propiedad que aprendimos el año pasado, que dice que los ángulos agudos de todo triángulo rectángulo son complementarios, o sea que suman 90 grados. Por consiguiente, el ángulo B junto con el ángulo C van a sumar 90 grados. El ángulo B ya es dato, es 53 grados. Por consiguiente, podemos plantear una ecuación, perfecto, de donde podemos calcular el ángulo C. Al hacer la resta, nos da que el ángulo C es 37 grados. Aquí tenemos nuestras incógnitas. Bien, ya tenemos el ángulo C hallado. Nosotros, para averiguar los demás lados, podemos llegar a hacer intervenir al ángulo C a través de las relaciones trigonométricas, pero no es lo más conveniente, porque si nosotros nos equivocamos en hallar el ángulo C, vamos a arrastrar nuestro error. Por consiguiente, siempre va a ser conveniente utilizar nuestros datos para poder hallar las demás incógnitas. Recordemos entonces que nuestro dato que usamos es el ángulo B de 53 grados, y lo que también tenemos como dato en este triángulo rectángulo es la hipotenusa, que vale 10 centímetros. ¿Cuál es nuestro desafío? Poder hallar ahora los lados AC y AB, que son los catetos del triángulo rectángulo. Nos tenemos que proponer una incógnita por vez para no marearnos. Por ejemplo, como hicimos recién al resolver, el cateto AB. Entonces, nos planteamos esta pregunta: ¿qué relación trigonométrica de las aprendidas nos va a vincular, nos va a relacionar el ángulo B que tenemos como dato con la hipotenusa que tenemos como dato y con el cateto AB? Ustedes recién, cuando hicimos la resolución, me contaron que BA es el cateto adyacente del ángulo de 53 grados. Por consiguiente, la relación trigonométrica que vincula un cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. Entonces hemos escrito que el coseno de 53 grados es el cateto adyacente a B sobre la hipotenusa 10 centímetros. Hallamos cuál es el coseno de 53 grados a través de la calculadora y nos dio este valor, ¿sí? 60 centésimos. Bien, aplicando la propiedad fundamental, podemos despejar para hallar nuestra incógnita, que es AB. Por consiguiente, 0,60 por 10 va a ser igual a 1 por AB. Por consiguiente, nuestra incógnita AB, que es el cateto adyacente que queremos averiguar, es de 6 centímetros. ¿Por qué yo aconsejo que usemos la propiedad fundamental para despejar las ecuaciones? Porque en este caso no hay demasiado problema, porque nuestra incógnita está en el numerador, pero cuando la incógnita está en el denominador, hay problemas para poder despejar. Por lo general los chicos se equivocan. Entonces, siempre es aconsejable aplicar la propiedad fundamental para despejar las incógnitas. Falta ahora calcular AC. ¿Qué es el lado AC del ángulo de 53 grados?
Opuesto. Perfecto, cateto opuesto. Cateto opuesto con la hipotenusa están vinculados a través de qué relación? Seno del ángulo. Seno de 53 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Realizamos el planteo, hallamos el seno de 53 grados, que es 0,7986. Al aplicar la propiedad fundamental, el producto de los extremos es igual al producto de los medios proporcionales. Por consiguiente, podemos calcular a C, que nos queda 0,7986 por 10 centímetros. Esto es aproximadamente AC. Así hemos hallado las tres incógnitas que buscábamos.